La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a esta mesa de conversación desde la estación Exquisita Ignorancia, este programa de creencias religiosas. Pues hoy tenemos si usted nos está viendo por internet, tenemos aquí al Moré Eduardo Cabrera García, perdón, ya es lo que le decía Eduardo pero Eduardo Badiel también, Badiel Eduardo. Bien. Pues hoy vamos a tratar la cuestión de la fundador del judaísmo. Usualmente hay una, digamos, creencia o al menos de que el judaísmo o bien es Moisés o Abraham. Ya tú, Eduardo, nos puedes decir quién de los dos, o si no es de ellos dos, quién sería él o los fundadores del judaísmo. Bueno, pues vamos a entrar en detalle. Esto de hablar de fundador, de una imagen fundadora en el judaísmo es algo muy complicado. No es como que esta persona hizo y generó una religión como tal. Sí, dentro de la tradición no hay ni siquiera un acuerdo dentro de la tradición judía y las múltiples interpretaciones que existen respecto de esto, porque hay quienes sí dicen el pacto se hizo con Abraham y de ahí para acá, ¿no? Hay quienes dicen no, la Torá fue entregada a Moisés y con Moisés allí es cuando empieza el judaísmo, o la entrega de la Torá es la que inicia el pacto. Y hay quienes que son más fieles como a una cuestión histórica y académica, dirían que quien hizo el judaísmo, fundó el judaísmo, sería Esdras, el escriba, ¿sí? Entonces, podríamos decir que todos y ninguno a la vez son fundadores del judaísmo. Lo más parecido en el judaísmo a un fundador es un fenómeno que se da, pero hasta, ¿qué será? En el siglo XVII, ¿sí? Siglo XVII, XVIII, sí. De la era en común, es decir. De la era común, para este periodo es cuando entonces ya hay una figura que genera un movimiento como tal, y un movimiento que está dentro del judaísmo, una parte judía, pero que pues no es el judaísmo, sino que es una parte en la que todos estos, como esta argumentación de un individuo que genera un pensamiento y que se va por ciertas vertientes, ahí está. Pero también nosotros como judíos bien entendemos que eso es judaísmo, pero no es el judaísmo, ¿sí? Sino es una vertiente. ¿Por qué esta dificultad? Bueno, se especula, y yo me apego a esta especulación, que el cristianismo, pues sabemos que tuvo un crecimiento, nace del judaísmo y luego tiene un crecimiento paralelo, un desarrollo histórico. Cuando se hace el desarrollo histórico del cristianismo y se hacen todos estos concilios y demás, en los que la imagen central viene a ser Jesús, los rabinos de la Mishnah, los sabios que generaron el Talmud, pues lo que menos querían era como identificarse en algo con el judaísmo, con el cristianismo, perdón. De hecho, esta repelús, diría mi abuela, que aparece tanto de cristianos hacia judíos y de judíos hacia cristianos, ustedes allá y nosotros acá. Entonces, si en el cristianismo vemos como la imagen central a Jesús, como el que forma, el que le da origen a la religión, en el judaísmo vemos que no se quiere hacer eso, no se quiere tener una imagen central. Vemos diferencias, si quien lea los evangelios, quien haya tenido esta oportunidad, pues Jesús es una imagen hipercarismática y que jamás hierra nada, o bueno, parece ser que es una imagen a seguir perfecta. En el judaísmo, quien haya leído la Biblia hebrea, o conocido en el mundo cristiano como Antiguo Testamento,
todos los personajes bíblicos, todos hierran. No hay quien se salve de no equivocarse. Esa es la naturaleza humana. En los textos rabínicos, en el Talmud, por ejemplo, hay un rabino que es muy famoso porque la prostituta que llegara al pueblo, él la conocía, y la conocía en sentido bíblico, pues sí, ese tipo de cosas. Había rabinos borrachos, había rabinos comelones, había rabinos mandilones, o sea, había rabinos de todo, y había mujeres esposas de rabinos, Rebetzin, también muy, no sé, que podríamos calificar de histéricas. Sin embargo, todas estas personas se veían desde una perspectiva, yo podría entender, un poco más realista, porque no eran imágenes idealizadas. La persona en el Talmud, el Rabí Akiva, que es el rabino que siempre gana en todos los debates halágicos o legales, su gran error histórico, él dijo que Bar Kokhba era el Mesías, y sabemos que Bar Kokhba no fue el Mesías, y que esto trajo el equivalente del Holocausto, pero en tiempos antiguos, con las guerras judías y con Roma contra Judea, y el exterminio de judíos que pues fue su equivalente, ¿no?, en cuanto a muertes, si hacemos una comparativa numérica. Desde esta perspectiva, entonces, no podemos hablar así como porque pues sabemos que en los hadiths se habla de Mahoma, y bueno, pues el profeta es casi es muy elevado, ¿no? Y posteriores tradiciones que justifican cosas que no podrían parecer hacia nuestros ojos justificables. El evangelio está como tal. Los textos budistas posteriores, ya los textos como religión, no como filosofía nihilista, también hablan de un montón de leyendas en las que Buda pues es como un tipo pues superhéroe. Esto no hay en el judaísmo, no hay un fundador. Y si nos ponemos como bíblicos, nos percatamos que con Abraham se hizo un pacto, pero ese pacto no se llamaba judaísmo, ¿sí? Un pacto entre mí y tu descendencia, dice Dios, ¿sí? Te bendeciré, bla, 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 bla. ¿Y aquí tienes su hijo se llama Isaac. Entonces ese sería el abramismo. Pues no hay abramismo. Cuando es con Moisés, Moisés está en las 12 tribus de Israel, y se hace el pacto, se entrega la Torá en el Sinaí, según la tradición, pues eso sería el israelitismo, no el judaísmo, ¿no? O sea, no hay estas estructuras como para poder decir el judaísmo como tal. El judaísmo se empieza a entender después del destierro de Babilonia, de la destrucción del primer templo, y cuando la gente que es deportada, los aristócratas que son llevados a Babilonia por Nabucodonosor, algunos que ni siquiera todos regresan, las cosas, muchas ideas, concepciones filosóficas, concepciones míticas y religiosas que regresan de Babilonia, entonces ya empiezan a conformar el judaísmo, y entonces ya empieza a aparecer este término. No aparece, no estoy seguro si en los textos ya de Esdras y Nehemías viene Yahadut, que eso es judaísmo en hebreo, pero entonces en ninguna parte aparece la palabra judaísmo, a diferencia que si agarras, no sé, un libro de cristiano, no sé, estos del Nuevo Testamento, sí viene judaísmo como tal, judíos. Ahí es cuando empieza la cuestión. Entonces el judaísmo no podríamos decir que hay un hombre, sino que es una evolución, un fenómeno histórico, religioso, que fue mutando, que fue cambiando, y ya desde una perspectiva académica vemos que tenemos la religión patriarcal, la religión de Israel, y después aparece, ¿sí?, el judaísmo, pero no con un fundador, sino con todo una circunstancia que lo permite, ¿no? Que ya haya los protorrabinos, los sabios, el Sanedrín, las creencias en la vida después de la muerte, los ángeles, todas estas concepciones que empezaron a generar la base del judaísmo y que se conserva hasta la fecha. Por eso, hablar de un fundador como tal, no se puede. Hay una evolución, que tal como lo estás planteando. Y hoy, ¿cómo sería entendido el judaísmo? Claro que sabemos que hay varias corrientes, que hay varias perspectivas, pero en común todas las perspectivas reconocerían, digamos, un hecho de la evolución, ¿o no? No necesariamente. Aún dentro de... pues mi referente de lo que menos me gusta del judaísmo es la ortodoxia, ¿no? Sin embargo, aún dentro de la ortodoxia, que nada tiene que ver que me guste o no me guste, está esta parte en la que ciertos grupos ortodoxos sí llegan a creer y a pensar que Moisés, no sé, vestía como ellos, así de negro y con barbas, peyote y todo esto, y el sombrero, ya es que no imaginan. Aún dentro de su imaginario hay quienes
conciben a Dios con tefilín, hasta con esto amarrado. Hay concepciones de pronto antropomórficas dentro del judaísmo. Entonces, hay quien sí, la mayoría no pensamos eso, pero sí hay remanentes de gente que sigue creyendo esto. Mi pregunta sería esta, Eduardo. ¿Existen, digamos, elementos para decir así comunes del judaísmo? Por ejemplo, la Torá. Sí, ¿Qué otros sí. elementos serían para decir esto es, digamos, Dios. básico a Dios? Monoteísmo. ¿Con cuántos nombres tiene Dios? Bueno, pues, Bueno, o que se le denomina. pues mira, está el tetragramatón, ¿no? Ujú. Pero pues ese es el nombre inefable, pero hay otros nombres que aparecen en la misma Torah. Son 10, está pues Adonai, está el Elión, Elohim, Adonai Tsebaot, Elohim Tsebaot, Yael, Adonai ya lo dije, el Elión, Shaddai, ¿cuál más? El Yashereye, sí, estos otros nombres también están dentro de la tradición. Por lo regular a Dios se refiere uno como Hashem, que es como el nombre, literalmente en hebreo es Hashem, por aquello de no pronunciar el nombre, o Adonai, que es como su alteza, su señoría, su grandeza, también para... este es un referente majestático. No hay una imagen humana como, De Dios, no. digamos, como el catolicismo cuando se pinta, o No. bueno, o sea, visualiza No, fíjate que a Dios Padre, Cristo, Espíritu Santo. ahí, sí hay quien antropomorfiza a Dios en su discurrir. Sin embargo, aún en la antropomorfización sí se tira a hacer la separación, porque como te comentaba, la misma Torah dice que Moisés vio las espaldas de Dios, ¿no? Entonces hay un montón de explicaciones, un mar de tinta respecto de esto, pero todas tienden a hacer la trascendencia. Fíjate que esta concepción de la trascendencia de Dios, en la que no hay una imagen antropomórfica, ni siquiera es tan antigua. Bueno, sí, no, porque es de Maimónides en la Edad Media. El gran triunfo de Maimónides fue eso. Antes de Maimónides había quienes pensaban que sí, Dios tenía no sé, una estatura, un tamaño, ¿sí? Entonces, después de Maimónides, ya de Maimónides para acá, Dios sí es visto como un ser trascendente que no tiene cuerpo, que no se puede... pues de hecho la teología de Maimónides es una teología negativa, en la que no se dice que es Dios, sino se dice qué es lo que no es Dios. ¿Bien? Bueno, entonces, a ver, otra vez, sería la Torá, Dios. La Torá, Dios, que sea pues la Torá y Dios, sería el pueblo Israel como su pueblo, y el pacto. Creo que estos 4 elementos se repiten en todas partes. Los judíos, los reconstruccionistas, los judíos estos, los seculares humanistas, el judaísmo secular humanista, no tienen una imagen de Dios. De hecho, algunos de ellos en sus sinagogas, en vez de tener un Sefer Torah, un Aron Kodesh, que es donde se mete la Torah, algunos tienen como una piedra que dice Adam, que significa hombre. Entonces, para ellos el centro de su concepción es el ser humano, por eso es secular humanista. Ellos son como algo nuevo, distinto, pero hay mucha gente que está acomodándose con esta concepción. Las perspectivas del judaísmo hasta ahora, 2018, pues diferentes conferencias que tú has brindado, o en otros rabinos, hablan de la ortodoxia, una que sería como conservadores, Los Masortí. los Masortí, y la otra reformistas. Los liberales. O sea, podríamos decir que en términos como muy amplios tenemos movimientos tradicionalistas y movimientos liberales. Los movimientos tradicionalistas pues entran los ortodoxos, los hasídicos y pues los ultraortodoxos. Que es la imagen más o menos que vemos en medios de Negro, barba, sí. el cabello, Peyot. el peyot que son. Sí. Y la barba grande, pues sí, la vestimenta blanco con negro en todo caso, porque se supone que es parte del tzniut, de la modestia en el vestir. Ellos, y esta su concepción, pues sí, es una concepción con la que no estoy de acuerdo, pero no puedo decir que no es una concepción judía, una concepción en la que ciertamente
La Torá sí fue dada por Dios, todo lo que aparece en los textos y en los midrashim es historia, no historias, no leyendas, sino que historia. Y están los movimientos liberales, que es la gran mayoría, donde entran los masortim, los reformistas, los reconstruccionistas, los liberales, humanistas seculares. Sí, esa sería la gran cantidad. Y los judíos, pues, y bueno, el laicado total, ¿no? ¿En México hay de esas 3 comunidades al menos? ¿O? Pues 3, sí, sí hay, aquí en Guadalajara, pues está la comunidad israelita, que vienen a ser los ortodoxos. Estamos nosotros, nuestro templo, nuestra comunidad Beit Ruth, o sea, Casa de Ruth, que seríamos liberales, digamos la izquierda total, y estarían los Masortim, que serían un punto medio, ¿sí? Ellos, Masortim es como, se podría traducir como conservador, pero en el aspecto de que ellos sí están acordes al cambio, pero hay cosas que conservan. Y nosotros, la verdad, como liberales reformistas, liberales de tendencia reformista, reformamos, y si en algún momento algo reformamos, lo podemos volver a reformar, ¿sí? Por eso es reformista, no reformado, el judaísmo. Un ejemplo, cuando en el primer movimiento reformista quita kipot, kipas, quita todos estos elementos tradicionales, y después cuando ven que eran elementos de identidad y que favorecían al judaísmo, se reforma y otra vez van de vuelta. O sea, en el judaísmo reformista no hay nada que esté como inamovible. Bueno, salvo la creencia en Dios, pues, sí, su unicidad. Ya si quieres pensar que Dios es un aspecto femenino, que Dios tiene cuerpo, que no tiene cuerpo, cada quien en lo particular, pero por lo menos la unicidad de Dios, sí. ¿Y es la comunidad más grande en el mundo? Sí, los liberales somos la gran mayoría. Pues por lo mismo, tomando en cuenta que la mayor parte de los judíos estamos en Occidente, y Occidente es mayormente secularizado, y hay esta concepción en la que el pensamiento científico, filosófico, poético y artístico entra dentro de la explicación del mundo. Los movimientos liberales aceptan estos otros discursos para explicar la religión. Los movimientos no liberales, pues sí son más tradicionalistas, y entonces toda esta cuestión de la secularidad la ven hasta como un vicio. Pues nosotros nos movemos súper felices acá, no tenemos problema, por eso somos la mayoría. Quienes son ortodoxos de pronto pues tienen que vivir una vida muy distinta. Las comunidades de Amish que has visto, las comunidades de estas personas que venden quesos, ¿cómo se llaman estos? Los menonitas. Ándale, que tienen su mundo aparte, que tienen algo así, sería ser ortodoxo. Tendrías que juntarte con un buen de gente que comparte tu concepción y ahí en esa comunidad poder llevar ese tipo de vida. Los demás, los liberales, pues mira, nos movemos entre el común de la gente sin problema. Pues vamos a hacer una pausa. Estamos hoy conversando con Moré Badiel Eduardo Cabrera García. Él es psicólogo, también es miembro del Centro de Estudios Religión y Sociedad y estudiante pues de filosofía, ya concluyendo, ¿no? La carrera. Ya, prácticamente, y ahora soy maestrante en estudios judaicos. Ah, exacto, eso lo habíamos conversado, que ya estabas ahora en un posgrado, ¿no? Sí, y aparte, bueno, pues tengo unas especialidades en psicoanálisis por ahí, pero realmente esto es lo que me mueve. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Vamos a ir a una pieza del grupo, ¿cómo se llama? Moshab. Sí, es la Donolam. Allá en cabina, Ricardo, pues está ahora sí que enviándonos con todos ustedes para que nos escuchen a través de aquí, de Creencias Religiosas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bien, pues regresamos, escuchamos nuevamente, ¿nos recuerdas el nombre del grupo y tal vez la melodía? Moshav, el grupo se llama Moshav, es M-O-S-H-A-V, es un grupo israelí, toca música de todo tipo, pero por lo regular tiene ciertos discos, como 2 o 3, que es música tradicional religiosa, pero con música del mundo, ¿no? Entonces, con arreglos de música del mundo, y entonces está muy padre. Bueno, estamos hablando en torno a la fundación del judaísmo y pues seguimos, Eduardo. Sí, hablando de esto de la fundación del judaísmo y buscando dentro del judaísmo, porque realmente el judaísmo es un monstruo enorme. Quien diga alguna vez que conoce todo el judaísmo, de verdad les está mintiendo. Aquí dentro del judaísmo hay un grupo, son el grupo, la escuela hasídica, los hasídicos. Ellos, sí, cuando nos referimos a esta vertiente judía, sí podríamos hablar de un fundador como tal. Para hablar un poquito de este hombre, que es conocido como el Baal Shem Tov, o el dueño del buen nombre, o el señor del buen nombre, que sería el equivalente en castellano, vamos a contextualizar un poquito desde una perspectiva histórica, como para entender un poco más de dónde sale esto, porque no es que nazca de la nada, sino que hay toda una circunstancia, muchas circunstancias que dan. Antes de este hombre, alguna vez habíamos hablado de Shabtai Tzvi, que es otro sujeto que se decía ser el Mesías, ¿sí? Este sujeto, en el siglo, pues sí fue en el 17 también, en el 1600. ¿Antes o después de? De la era común. Cuando hablamos de la era común es antes de Cristo o después de Cristo, pero ustedes supondrán que Era común judaísmo no podemos decir No, antes pues sí de... podemos, pero pues es que así decimos nosotros. Sí, hay una La era cuestión común, de la era en común. Pues es esta era que compartimos. Así es. Antes de la era común es antes de esta era que compartimos, y porque nosotros tenemos nuestro calendario y todo, pero bueno. Sí, así es. O sea, si el cristianismo lleva 2000 y tantos años, en el judaísmo van en el... 5778. Entonces ya verán. O sea, ahí de calendarios. Bueno, Sí, pues, perdón, volvemos, Eduardo. Entonces, en el año 1600, bueno, en estos periodos de la era común, esta persona les dice ser el Mesías, y lo que nunca había pasado, porque sujetos que dicen ser en el Mesías en el judaísmo ha habido muchísimos. Entonces, pues, sí se le creen muchísimos judíos, así como a Rabbi Akiva. El caso es que este hombre, porque fue en periodo de dominio musulmán, el califa del periodo y de esta parte, que era tierra de Israel, Palestina en ese tiempo, lo atrapa y le pareció un sujeto carismático y lo tenía en su corte. Pero cuando empezó a ver que si era un problema político, pues le dice el califa, bueno, ¿te conviertes o te mato? Entonces este hombre, pues como todos sabemos, estaba loco, pero tonto no era, pues se convierte al Islam. Y después de esto, pues todos los que le habían creído, pues se decepcionan tremendamente de la cuestión judía, es decir, ellos ya se veían en el reino mesiánico gobernando y se entiende, ¿no? Cuando estamos en un contexto en el que los no judíos, tanto cristianos como musulmanes, oprimían a los judíos, ven esta figura y pues son figuras de esperanza política y también nos hacía sacar lo peor de nosotros. Cuando acontece esto, toda esta imaginación ideario se va por la basura, viene una gran decepción, que es lo que pasa con muchos argumentos de Cábala, es que él justificaba todo su mesianismo. Entonces la Cábala cae en un periodo de descrédito, y entonces la mayoría de los rabinos y la gente lo que hace es refugiarse en la erudición talmúdica, es decir, en el conocimiento de la halajá, de la ley, porque la cuestión de la Cábala es lo místico, ¿sí? Es una cuestión más emocional, menos legal. Y entonces, bueno, es como algo lógico que se genera a nivel colectivo. Si nos fuimos en los devaneos del misticismo, nos llevó a tener tal error, mejor nos vamos lamentablemente al otro extremo, que sería el extremo de la erudición legal, halágica,
Pero el problema con la erudición alágica es que solamente las personas con medios económicos para estudiar y dedicarse a eso podían. Es decir, para llegar a la divinidad o tener contacto con la divinidad, solamente la gente, pues los aristócratas podían. El Amharets o las clases bajas, que era la mayor parte del pueblo, no podía. Entonces tenemos un periodo de amargura y de tristeza. Aquí entonces estamos viendo como el campo de cultivo en el que unos pocos detentan la santidad, la cercanía a Dios, pero desde una perspectiva de conocimiento legal, algo así como la gnosis, pero la gnosis jurisprudencial dentro del judaísmo. No todos pueden entrar, no todos pueden ser rabinos. Aparece este hombre llamado, su nombre es Israel Ben Eliezer, y luego llamado Baal Shem Tov. Él da una interpretación nueva y él dice que no solamente desde la erudición talmúdica se puede acercar uno a Dios, sino desde la devoción, en bailes, cantos, todas estas cuestiones que son más devocionales y que sean el extremo, otra vez regresando como al misticismo, pero no necesariamente llegando hasta allá, sino en el placer de encontrar a Dios en la cotidianidad y en la alegría, en la felicidad. Entonces él da este discurso y se vuelve la imagen central. Él, antes de ser conocido como el Baal Shem Tov, él hacía amuletos con nombres de Dios, porque en la tradición puedes hacer muchísimos nombres de Dios que sirven para esto, lo otro, bla, 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 como para... La cuestión supersticiosa en el judaísmo también la hay, ¿no? Entonces, era de esta vertiente. Entendemos por lo regular que una persona que es supersticiosa tiene menos discursos de cómo es creado el mundo. Entonces con la superstición se basa y desde ahí salió. La gente con menos estudio, lamentablemente por el periodo que estaba, estos discursos los mantenía con esperanza. Nace el hasidismo como tal. La palabra hasid viene de Gesed, Gesed es misericordia. De ahí vemos, la misericordia viene de esta concepción. Y entonces, en un principio, el restante judaísmo se opone, los ven como herejes, y hay una lucha tremenda, y de hecho hay un momento en que uno de los Gaonim, uno de los genios talmúdicos, pide que las autoridades cristianas intervengan contra estos locos, porque ellos pues bailaban, cantaban y tenían éxtasis divinos. Pasa el tiempo, y estos que eran como la parte... digamos novedosa o contraria de la ortodoxia, se vuelve una ortodoxia, ¿sí? Viene a formar parte de... A la muerte del Baal Shem Tov, este hombre, pues imagínate, ya verás, es el Baal Shem Tov, no manches, el señor del buen nombre, la conexión con la divinidad, y entonces empiezan a generar muchos cuentos místicos de él. De hecho, se sabe muy poco de su niñez, y en su niñez, bueno, ahí verás, ¿no? Como en el caso de tú ya sabes quién, como de Jesús. No se sabe nada de su niñez, pero ya de adulto sí, y lo que no hay de niñez le llenamos de lo que tú quieras. Pues igual, un montón de cuentos del Señor, de leyendas, muy bonitas, unas edificantes, otras que dices, ¿qué onda con esto? No, mejor no. Pero bueno, es judaísmo también, no al que me gusta, pero ahí está. A la muerte de este hombre, pues era un rabino, tenía discípulos, y tuvo muchos, pero, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 discípulos dejó como los más sobresalientes, y cada discípulo genera un tipo de judaísmo, bueno, de escuela o dinastía, imagínate, dinastía hasídica, esto dentro del judaísmo. Es interesante que todas estas personas son judíos askenazim, judíos de Alemania a Rusia, ¿sí? También una parte muy pobre, una parte que estaba súper oprimidísima, el zar, los judíos de Rusia, pobrecitos, los judíos de lo que es Alemania, Polonia, pues tampoco les iba como que muy bien. En realidad, en ese tiempo, los judíos que estaban en países musulmanes eran donde estaban más cómodos, y los que estaban en Estados Unidos, en China o en India, sí, son las comunidades más bollantes, pero las comunidades que estaban en países cristianos, como este caso, de los países que te comenté, tenían una presión tal que este discurso, nuevamente, que tiene que ver con la devoción, pues favorece. A ver los nombres de estos no fundadores, sino como imágenes carismáticas. Y luego voy a hablar qué características tiene hoy día todo este movimiento de hasidismo,
Inicialmente 11. Sí, bueno, y de hecho a la fecha son los que más sobresalen. Sin embargo, de todas estas hay 3 escuelas que son como las más bollantes alrededor del mundo judío. Sería la escuela de Belz, de Bobov, Breslav, Chabad Lubavitch, Karlin Stolin, Gur, el Munkacs, el Sankt-Klausenberg, ahí verás de dónde era, el Satmar, Skerber y Višnitz. Pues ahí verás, todo es Europa Oriental. Ahora, de esos, hoy a la fecha, las escuelas más grandes o que tienen más adeptos, porque aparte son proselitistas dentro del judaísmo. Si tú vas por la calle, no sé, en Israel, y el horario del rezo, te buscan y te dicen, es hora de rezar, no sé, en la mañana, la midá, ponte tú, te prestan hasta uno de estos tefilines y su afán es proselitista. Aquí una cuestión, la oración, el judaísmo, ¿quien lleve a cabo oraciones 3 veces al día? Sí, se tiene que rezar es mañana, tarde y noche. Digo, por eso esta cuestión que dice la hora del rezo, entonces... Sí, mañana, tarde y noche. Entonces, bueno, su labor proselitista es tal. Son la escuela de Breslav, la escuela de Chabad Lubavitch y Satmar. Son las 3 escuelas como más desarrolladas o con más gente tienen. Actualmente, ¿dónde? ¿En Israel y fuera de Israel? En Israel y en Estados Unidos se concentran mayoritariamente y pues tienen sus representaciones en América Latina. De hecho, creo que aquí en Guadalajara hay un Bet Chabad, de los que te digo, un Beit Chabad, una como sinagoguita chiquita, pero pues son muy pocos, porque pues, no sé, realmente no he tenido contacto con ellos, pero, ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, ahí hay un Beit Chabad, porque ahí hay mucha gente judía que se va a vivir pues, para jubilarse, hay un Beit Chabad, imagínate, hay un Beit Chabad en Cancún. O sea, estos sujetos, con estos judíos, se van a lugares donde se van judíos a jubilarse. Al rato no me sorprendería que hubiera uno aquí ¿cómo se llama este? Ajijic. Pero no hay, está aquí en Guadalajara. Entonces esa es su tendencia. ¿Qué pasa con ellos? Ellos tienen ciertas costumbres, como ejemplo, que nace un bebé y ponen fotos de los rebes, ellos dicen rebes, no dicen rabinos, ellos rebes, los ponen ahí fotos como para que el niño adquiera no sé qué y sea protegido. Yo he visto eso, bueno, en otras tradiciones nada judías, ¿sí? Este tipo de concepciones y que si haces tal rezo, no sé qué, entonces vas a generar no sé qué y no sé qué tanto. Esto de la teurgia se da mucho en ellos, como onda de cábala, ¿va? Tener la imagen o la foto del rebé en tu cartera y besarla, ¿qué onda, no? Un poco cercano a la cuestión católica de los santos, por ejemplo. Eso es lo que quería decirte. Entonces, es una cuestión, sí es judía, pero en su praxis, si vamos al Talmud, todo eso está prohibido, no está bien visto. Oye, esta escuela o estas corrientes... también tenían, ¿cómo se llama? Protectores, así como amuletos, decías, para... Sí, eso. Había una contra la cuestión de Lilith, como... Claro, todo eso se maneja y es que es cábala medieval. Si entendemos que la cábala se cristalizó, por decirlo de una manera, en la Edad Media y que pues los judíos no somos un mundo aparte, sino que nos aprendemos de quienes estamos rodeados. Muchas de las... supersticiones que el cristianismo tiene, también las heredó el judaísmo en esta convivencia. Estos amuletos para Lilith, estos amuletos para el dolor de panza, esto de agarrar un salmo y recitarlo y decir con esto se me va a curar esto y esto y esto otro, es herencia cabalística de la Edad Media, cosa que en el Talmud pues no viene nada de esto. Pero en estas escuelas o en estas corrientes que estás ahora mencionando, ¿permanecerían todavía? Sí, claro, se sigue haciendo. Sí. Por eso es que que te digo que esta imagen, esta escuela del hasidismo, el hasidismo dentro del judaísmo, el judaísmo hasídico, sí hay esta imagen de un fundador que pues es wow, pues es el Baal Shem Tov, y aparte tiene sus discípulos, sus rebes. Y te pones a pensar, pues Jesús y sus apóstoles, o como Buda y sus discípulos, ¿va? O como Krishna y también sus familiares, o
los seguidores que tenía. Entonces, en esta parte del judaísmo sí hay esta estructura de un fundador, de una imagen carismática fundadora, cosa que no existe en el judaísmo en general. El hasidismo, como te lo comenté alguna vez, está dentro de la ortodoxia, sin embargo no es la totalidad de la ortodoxia, ¿sí? Porque la otra parte, sefaradí, ortodoxa, no comparte mucho de esto. De hecho, no. Y si le agregas todos los demás judíos liberales, son una minoría. Y es lo que sí yo podría no gustarme, eso sí, totalmente, es que ellos dicen que ese es el judaísmo. El único. Ese es judaísmo. Lo demás no sé qué andaremos haciendo los otros, yo creo. Pero ese es judaísmo. Cuando nosotros los vemos, bueno, no nos gusta lo que hacen por esto, y porque pues la misma tradición más antigua nos dice que eso no, pero entendemos pues que son judíos, no vamos a negarlo. Ellos, al contrario, dirían que nosotros los liberales o los mismos ortodoxos, no necesariamente hasídicos, no son tan buenos judíos como lo son ellos. ¿Ves? Entonces, por eso cuando me hablabas de una imagen de un fundador, dije, pues en el judaísmo no tenemos un fundador. En todo caso, y que yo no compartiría, diga, pues el fundador es Dios, pero no es algo con lo que yo comparta, sin embargo, no lo hay. En todas las prácticas de ellos, en estas festividades anuales que se celebran en las comunidades judías en el mundo, pero claro. ¿Qué otras cosas ellos tendrían? Pues ellos celebran. ¿Bailan todavía? Ah, claro. ¿Verdad? No, ellos siguen a bailar. Ellos son eso sí, son muy alegres. Pedotas. Seguras. ¿Sí? Es lo que sí me gusta de ellos, ¿verdad? Pero de ahí en más no. Sí, beben mucho. Le dan mucha cuestión al alcohol, al baile, no sé. Beben para Shabbat, que nosotros también lo hacemos. Beben cuando se acaba el Shabbat, porque pues, se acaba el Shabbat y ¿no? Nos ponemos tristes. Hay que contrarrestar la tristeza de los días de la semana con una fiestota, porque se va la reina Shabbat y demás. Es parte de... Y está padre. Y yo creo que eso... hay cosas del hasidismo que, de hecho, yo he jalado hacia nuestras comunidades liberales, porque me parecen muy válidas, muy útiles. Pero hay otras que yo diré, no, pues no. Esto no, por esto y por esto, porque hay un texto de los hasídicos, que es el Tania, en el que se habla de almas judías y almas no judías. Y decir almas judías y almas no judías, pues eso es racismo. Y díganle como quieran. En otra cuestión que yo he oído incluso al rabino Jacques Cook-Yerkor, sobre la transmigración de almas. ¿Eso en el judaísmo es también una cuestión común? Sí. En todas las perspectivas. Mira, todos los judíos, no es que todos creamos en transmigración de las almas, lo que pasa es que es una creencia que está. Entonces, digamos que del abanico de creencias judías después de la muerte, tú puedes agarrar esa, o puedes pensar que te mueres y ya se acabó, que es una de mis ideas. Yo, la verdad, sí soy muy nihilista, yo pienso que si yo me muero, ya se acabó, por eso disfruto esta vida lo más que pueda. Pero hay otros que sí creen que vienes o que estás en un lugar y que los que están vivos, de pronto si hacen obras de caridad, hacen tzedaká, hacen cosas buenas, estudian, pueden liberar tu alma para que se vaya a las academias celestes a estudiar la Torah. Esa sería una. Otra es esta, la de regresar. Sí, otra es de que te esperas hasta que sea la resurrección de los muertos. Y así muchas. ¿Va? Y eso no te hace ni liberal, ni te hace no liberal o tradicionalista, simplemente estás tomando algo de la tradición para tu creencia. Ahora, si eres un judío medio nihilista, como es mi caso, que crees que te mueres y ya se acabó, eso no te hace menos judío. Bueno, pues estamos conversando con Moré Badiel Eduardo. Vamos a ir a otra melodía también de Moshav. Hay que nos sorprenda nuestro amigo, la Ricardo, que le guste. La que tú quieras. Y regresamos para el cierre de este programa. Muy bien. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Regresamos a, pues ya, a la despedida del programa, Badiel. Estábamos conversando sobre esta escuela jasídica donde, bueno, pues sí puede ser ubicado un fundador. Tú nos hablas de 3 escuelas, pero la cuestión del Mesías, ¿hay todavía en las comunidades judías se espera el Mesías? ¿O tú has mencionado alguna vez la cuestión de una era mesiánica? Pues bueno, el judaísmo, al contrario a lo que muchos podrían creer o pensar, es una cosa que, bueno, pues como toda religión, se va modificando. Entonces, con las experiencias que hemos tenido con los mesías, la verdad ya la mayoría tendemos a esperar la era mesiánica. Si después de la era mesiánica se aparece el Mesías, bueno, pues qué padre, pero si no se aparece, mira, ni lo necesitaremos, porque a fin de cuentas, la era mesiánica es cuando se den todas estas como... todas estas anhelos que vienen en los textos sagrados, que sería que se acabe la guerra, el hambre, la enfermedad, pues la muerte, ¿verdad? Esa ya la veo más difícil, pero pues quién sabe, ¿no? Yo no sé, a lo mejor en un futuro ya no haya muerte, y eso sería la era mesiánica, justicia social, todas estas concepciones. Entonces, si nosotros seres humanos podemos generar esto sin ningún Mesías, ya se da la era mesiánica, ¿va? Que eso es lo importante desde la mayoría de la concepción judía. Ahora, en el pensamiento judío mayoritario piensa que esta chispa mesiánica, o esta esencia mesiánica, o esta esencia del Mashiach, la tenemos todos los seres humanos, y que entonces en nuestro actuar, tanto judíos como no judíos, cada quien desde su lugar, podemos hacer que esto acontezca. Hay escuelas que sí esperan un monito, así un individuo que se vea como el Mesías. Ahora también hay que entender que el Mesías, desde una concepción muy, muy, muy judía, no es un dios ni un semidios, es un ser humano. Y de hecho, en el fabulario judaico hay seres más evolucionados o superiores al Mesías. El profeta Elías sería un ser de estos, Enoch sería otro ser superior, Metatrón sería otro ser superior al Mesías. Entonces no es como que el Mesías, wow, como aparece en otros contextos de otras tradiciones religiosas. Hablando de estas personas que sí esperan un sujeto que sea el Mesías, lo que sí compartimos es que el Mesías no va a venir hasta que el mundo sea redimido, él vendrá después. Es decir, el Mesías no viene a redimir el mundo, el Mesías viene como la cereza del pastel. Cuando ya hicimos el pastelote, ya le pusimos el betún y ya está bien hermoso y bueno para comerse, ya que está hecho todo, entonces ya llega el Mesías. El Mesías no viene a redimir lo que nosotros hemos degenerado. Y hablando de esto de Mesías y hablando de las escuelas jasídicas, es interesante que en Chabad Lubavitch, uno de sus rebes, que ya falleció, ellos consideran que es el Mesías. ¿Esto dónde es, perdón? Chabad Lubavitch pues está en todo el mundo, ¿no? Pero principalmente pues está... La escuela, ¿te refieres? Sí, es la como escuela de Chabad Ajá. Lubavitch, que es de los jasídicos. Entonces ellos consideran que este señor, te digo el nombre porque siempre me hago bolas, es Menachem Mendel Schneerson. Ellos tienen toda su interpretación y su concepción para decir que es el Mesías, pero desde una perspectiva bien judía, es decirle, bueno, pues hay guerra, hay hambre, hay enfermedad, hay injusticia social, no hay Mesías, pues ¿cuál Mesías? No, pues no, para nosotros no lo sería, pero no porque ellos crean que él es el Mesías dejan de ser judíos. Si ellos pensaran que ese señor es Dios, ay, sí, ya se acaba, ya no podremos considerarlos judíos. Ahora, ¿qué signos, si tú los conoces, ellos dicen por qué sería el Mesías? Realmente ¿Qué no. signos tendrían? Mira, ahí sí te voy a decir, no sé. Es un tema que, pues no me gusta. Pensar que de veras, si es el Mesías, órale, pues. Yo me sigo enfermando, se sigue muriendo la gente que amo, sigue habiendo injusticia social. No, pues ¿cuál? No tengo ni a qué acercarme. Digo, bueno, pues allá ellos. Si ellos quieren creer eso, están en su derecho, pero no me voy a meter en eso. Sí creo que te la debo y para la próxima, si me llegas a invitar, pues ya te diré cuáles son sus argumentos, pero nunca me he adentrado porque es algo que sí me es... Con las palabras como las siento, me es aversiva esa idea. A mí la verdad, la idea de que el Mesías ya está aquí,
me parece una idea esquizofrénica en la que hay dos realidades y en la que mi realidad yo siento que ya está el Mesías. Bueno, pues te irá muy bien y no verás muerte y va, pero la mayoría de la gente en el mundo se sigue muriendo y le va mal. Entonces, ¿cuál Mesías? Ujú. Ahora, nos quedan unos pocos minutos. ¿Sobre qué tú quieres concluir esta charla, Pues esta miren, conversación? pues para bien o para mal el judaísmo es una cosa bien complicada, te lo digo desde adentro. Hay gente que se acerca y trae sus conceptualizaciones heredadas de la tradición en que nace y luego las quieren extrapolar. No se puede, el judaísmo es otra cosa. Es una cosa bien rara, la verdad. He estudiado religiones comparadas y pues no, el judaísmo no entra en muchas cosas. No es que sea algo mejor, es que es algo distinto y complicado. Entonces, sí, es esta idea de que este es el judaísmo, no, hay judaísmos, ¿va? Esta idea de que el fundador, no hay como tal un fundador. Si de las personas que lo están ahora escuchando se quisieran convertir al judaísmo, ¿hay un camino para convertir al Claro, judaísmo? sí, pero yo les diría, donde están bien, ahí tienen la vida tranquila y fácil. Nosotros, estar de este lado no saben, le caes gordo a gente nomás por ser judío y ni te conocen, ya te odian y piensan que eres, o que eres el generador del comunismo, o el generador del capitalismo, o que te comes niños. Bueno, luego hay gente muy inteligente que no tiene estas ideas, pero hay muchos odios gratuitos. O te dicen que eres sionista y que entonces estás a favor del Estado de Israel. Entonces, venirte A ver, esa cuestión, Eduardo, de ¿Qué? sionismo y judaísmo, no ¿es son- lo mismo? No, claro que no. El sionismo religioso tiene unas ciertas concepciones que se pueden identificar a partes judías, pero no todo. Pero es una postura nacionalista, vamos. El sionismo. sionismo político, sí, como tal, pues mantiene el Estado de Israel, pero no podemos decir que para ser un buen judío tienes que ser sionista, no. De hecho, hay sionistas que ni judíos son, ¿va? Entonces, estar en este lugar es complicado. Yo les digo, ¿de veras estás buscando una tradición religiosa? Vete al budismo, ahí está bien padre. Pero vamos, no, dice, yo quiero ser judío. No, pues si ya se terquea, porque el mismo Talmud lo prevé, dice, bueno, pues entonces pues ya lo aceptas, hay todo un proceso de conversión, hay todo un proceso de estudio y demás que se tiene que hacer, pero es difícil, porque se tiene que pagar, porque se tiene que estudiar, porque tienes que dar tiempo, porque te tienes que comprometer. Son procesos de 2 años hasta 5, en nuestro caso, ¿no? Hay procesos mucho más largos, los ortodoxos. Pero no es como algo fácil, es algo difícil y es cuando te das cuenta si realmente estas gentes quieren ser judías. De la gente que yo he tenido como alumnos para proceso de conversión, digamos que un 20% lo logra y el otro 80% se va. ¿Por qué? Porque es mucho compromiso. Y nosotros no somos proselitistas, no vamos a tu casa a decirte, oye, ven a ser judío. No, ustedes llegan, bueno, aquí están las reglas, éntrenle, no les gusta, pues que les vaya bien. Si les gusta, pues échenle ganas, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? No, pues un no. minuto para cerrar, ¿alguna? ¿Qué será? No, pues al contrario, sí, el judaísmo es algo es complicado, pero pues mira, ¿cómo decirlo? Cuando amas algo, pues ahí estás. Mucha gente tiene contacto por la cábala, ¿no? Que es otro tema. Puedes muy ser cabalista amplio. sin ser judío. Así De hecho, es es. otra manera de ahí que es como, digamos, a mí me parece judaísmo light y pues está padre. No tienes que meterte en todas estas otras concepciones y puedes estar allá si te gusta, adelante. Mira, uno ama algo y ahí está. A veces yo estoy con poquita gente en la reunión y haciendo el rezo y llegando adelante, ¿no? Y es decepcionante, pero es parte de. Y creo que eso en todas las religiones. Hay a quienes se nos da lo religioso y hay quienes pues lo heredan. Y entonces somos por lo regular los religiosos son los que seguimos manteniendo viva la llama. Algo así también pasa, pero en un nivel mayor en el judaísmo. Y es complicado. Pero si es algo que de veras le nace a la persona y siente que es algo que le gusta y que lo puede amar, puede llegar a ser judío o judía. Bueno, pues hasta aquí hoy se nos termina el tiempo. Muchas gracias a Moré Badiel Eduardo, que estará por acá ya así por el mes de diciembre, que hablaremos de las fiestas de dicembrinas, sí, cómo no. y toda esta fiesta de la luz, y ya hablaremos, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por aceptar nuestra invitación. Allá en los controles a Ricardo, a usted por escuchar, y lo esperamos aquí el próximo miércoles en esta mesa de conversación sobre creencias religiosas desde la exquisita ignorancia. Gracias. Hasta luego.
Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.